tenemos al expositor, el doctor Alfredo Alomar Sánchez, con el tema La responsabilidad del Estado por el error judicial. Su hoja de vida. Es docente de la Universidad Católica Santa María, en pregrado y posgrado. Es docente en la Academia de Magistratura, en cursos de Teoría General del Proceso. Autor de varios libros, como es Responsabilidad Civil de Jueces, Esquemas del Proceso Civil, El Fraude Procesal, entre otros. Magíster en Derecho Civil y Magíster en Derecho Procesal en Argentina, y doctor en Derecho. Démosle una fuerte bienvenida, por favor. Muy bien, muchísimas gracias por su atención, por su presencia y por su atención. El día de hoy vamos a tratar un tema bien interesante, es la responsabilidad del Estado. Todos nosotros debemos, en primer lugar, hablar un poquito sobre la responsabilidad. La responsabilidad es una figura jurídica que abarca no solo el mundo del derecho. La responsabilidad abarca la vida en general. Nosotros siempre hemos entendido la palabra responsabilidad como la actitud que tenemos de enfrentarnos, de responder exitosamente, de responder adecuadamente a las expectativas que nos dan en relación a un mercado. ¿No? Si nos dicen vas a llevar adelante tal actividad, tal tarea, tienes que hacerlo con responsabilidad. Ese es el sentido. Propiamente eso no es la responsabilidad. La responsabilidad es responder por el acto que hice mal. Quiere decir que si actúo con responsabilidad, entre comillas, significa que he actuado correctamente. Pero si tengo que llevar adelante una actividad que me encarga, tengo que organizar un partido de fútbol, tengo que organizar una gincana en mi barrio, tengo que cumplir un encargo de mis padres, como profesional tengo que redactar una demanda, o la actividad que fuera hacerlo con responsabilidad lo hemos entendido como hacerlo con diligencia, con cuidado. En puridad, en estricto sentido, responsabilidad significa eso, responder ante el acto mal ejecutado. Acto mal ejecutado por varias razones. La primera de ellas, porque no lo hice. Incumplimiento total. Segundo, lo hice, pero tardíamente. Tengo que entregar una mercadería. Nunca la entregué, ¿no? Nunca la entregué. Segundo aspecto, entregué la mercadería, pero un día después, 2 días después, un mes después. Y los otros casos de la responsabilidad son: entregué la mercadería, lo hice a tiempo, pero no entregué todo, o no con la calidad que correspondía. Quiere decir que tenemos muchas variaciones en el tema del cumplimiento de una obligación. El segundo punto por tratar aquí es el siguiente. Está la responsabilidad, esta responsabilidad solamente es de una clase, ¿o es una responsabilidad diversa, distinta, diferente? Existen casi tantas formas de responsabilidad como actividades que tenemos que realizar. Quiere decir, por ejemplo, que existe una responsabilidad moral. ¿Cuándo es la responsabilidad moral? La responsabilidad es moral cuando, de acuerdo a nuestra condición de ciudadano, por ejemplo, estamos obligados a hacer algo. No por una norma, no por una sanción, pero sí por un imperativo de ser integrante de un colectivo determinado. Existe una responsabilidad penal. ¿Cuál es la responsabilidad penal? Todos nosotros la conocemos. Se traduce en la comisión de un delito, y para ser tal tiene que existir una norma que lo determine como tal, principio de tipicidad, y la comisión, pues también hay delitos por omisión, no ayudar a una persona en estado de peligro, por ejemplo, determinará una sanción siendo la más grave la pérdida de la libertad, o otra sanción de tipo penal, inhabilitación, etc.
Entonces la responsabilidad se traduce en la imposición de una multa o en la imposición de una pena privativa de la libertad o una inhabilitación. Existe una responsabilidad política. La responsabilidad política la tienen los funcionarios del Estado. En el Perú, en un momento determinado, se produce un motín en una cárcel, determina de que haya varias personas presos muertos, policías muertos, no hubo un control debido, no hubo una atención oportuna, desbordó la posibilidad de control de las autoridades en el momento. ¿Y qué sucede? Que el ministro de Estado responde por esos hechos. ¿Y lo van a meter a la cárcel? No. ¿Va a tener que pagar una suma de dinero? No. La responsabilidad política se traduce en la pérdida de su condición de funcionario público. Deja de ser ministro de Estado. Esa es la responsabilidad política. Existe una responsabilidad civil. La responsabilidad civil también es conocida con el nombre de responsabilidad patrimonial. ¿Qué significa responsabilidad patrimonial? Significa que he causado un daño, patrimonial o no patrimonial, pero finalmente yo debo responder con mi patrimonio, debo responder con dinero. Tiene que haber una apreciación pecuniaria, monetaria del daño causado. En algunos casos existe una suerte de concurrencia de responsabilidad. Por ejemplo, la responsabilidad penal trae consigo la responsabilidad civil. Se produce el homicidio lamentable de una persona e independientemente de la sanción penal, de la pérdida de la libertad, el autor del delito está obligado a resarcir el daño causado. Caso de violencia familiar o el hecho que ustedes consideren. Como consecuencia de este hecho, el juez penal es un juez mixto, porque determina la responsabilidad penal y determina también la responsabilidad civil e impone el pago de una reparación civil. He leído en el internet, no sé si es una información oficial, que para que se levante los antecedentes penales de una persona condenada no va a ser viable si no pagó la reparación civil íntegra. El preso Alberto Fujimori, ahora creo que está en libertad por las razones que todos conocemos, pudo haber cumplido o no cumplido su pena, pero no pagó la reparación civil. No puede asumirse que no pague la reparación civil. Yo, desde mi óptica civilista, por supuesto, y respetando mucho la posición y la formación doctrinaria de los penalistas, considero tan importante la sanción penal como la sanción civil. ¿Qué ganamos nosotros teniendo un preso a una persona privada de su libertad 1 año, 2 años, 4 años, 5 años por violencia física, por generar lesiones, si es que no pagó la reparación civil y consecuentemente el dinero necesario para reparar a esa víctima? Imaginemos que sea una mujer, darle lo necesario para su atención médica, darle lo necesario para su atención psicológica, asistirle en un centro donde se restablezca su condición emocional y pueda reinsertarse en la sociedad en una situación de estabilidad física y emocional. Consecuentemente considero que es muy importante, de muchísima importancia, la responsabilidad civil. Si los presos estarían obligados a trabajar y la condición del trabajo sería obligatoria y ese trabajo destinado a pagar la reparación civil, les aseguro que muchos presos trabajarían si es que de esa manera están cumpliendo la pena. Creo, lamentablemente, de que hay personas que prefieren perder la libertad antes que perder el patrimonio, que prefieren irse a la cárcel 3 años presos antes que pagar una suma de dinero que repare el daño causado. Muy bien, entonces, ¿qué es la responsabilidad civil? Es la responsabilidad patrimonial que sirve para indemnizar, para reparar, para compensar el daño causado. Algunos
algunas veces no se puede. La pérdida de la vida no se puede reparar con nada. Muy bien. Entonces decía, la pérdida de la vida no se puede reparar con nada. No hay suma de dinero que vaya a devolver la vida a quien tenía que devolverla, ¿no? Entonces, pero esto no significa que el orden jurídico haya establecido que igualmente se tiene que responder ante el caso de la pérdida de la vida. ¿Qué elementos tiene la responsabilidad civil? El primer elemento de la responsabilidad civil es el obrar humano. ¿Qué es el obrar humano? El obrar humano significa que no hay responsabilidad cuando el hecho dañoso proviene de la voluntad de Dios o de la naturaleza. Si se produce un terremoto, cuando nosotros estamos aquí, el organizador de este evento no va a responder por los daños al auditorio, porque no tuvo que ver su mano, su obrar, para que se produzca el daño. Obrar humano simplemente significa que los hombres son los únicos responsables. No hay responsabilidad por daño de la naturaleza, no hay responsabilidad por caso fortuito, por fuerza mayor. En segundo lugar, tenemos la antijuridicidad de la conducta. Yo, si he obrado correctamente y se produce un daño, no tengo por qué responder. Pero si he obrado de una manera, siendo médico, he operado en estado de ebriedad, por ejemplo, tengo que responder, porque no es admisible que un médico que trabaja en emergencias en el hospital, el día 1 de enero haya tomado su champán, festejando el año nuevo a la medianoche, y después de eso, una hora después, se produce un accidente, tiene que atender, tiene que operar. Es obrar humano, es médico, está operando en uso de sus funciones y lo hace en estado de ebriedad. Se denomina antijuridicidad de la conducta. El tercer elemento es el daño propiamente dicho. Esa persona pierde la vida, supongamos que sería el daño peor. Entonces tenemos el elemento obrar humano del médico, antijuridicidad de la conducta en estado de ebriedad, y tercero, la pérdida de la vida. ¿Y qué pasa si es que probamos, y ese es el daño, y qué pasa si probamos que la pérdida de la vida se hubiera producido igual si el médico estuvo en estado de ebriedad o si no estuvo en estado de ebriedad? Igual iba a morir, y eso lo determinan los médicos. Ese elemento se denomina nexo causal. ¿Qué cosa es nexo causal? Precisamente como el nombre lo dice, nexo causal es el vínculo fáctico que existe entre el obrar humano y el daño. El obrar humano de este señor efectivamente generó la pérdida de la vida. Fue asistido por un anestesiólogo que usó mal en una cantidad excedida de la anestesia, lo que consecuentemente produce la muerte. Es gravísimo, es de mucho cuidado el uso de la anestesia. Si nosotros utilizamos un alfiler y nos pinchamos la cara, vamos a tener un dolor fuerte. Imagínense cómo es de fuerte la anestesia, que nos pueden abrir, nos pueden cortar, pueden sustraer un órgano, pueden suturar, pueden utilizar una pinza con calor, ¿no?, para producir una cicatrización, y no sentimos nada. Y es porque la anestesia nos pone a un paso antes de la muerte. Nos llevan a un estado tal que se han inutilizado todos los mecanismos de defensa del ser humano. ¿Qué pasa si este médico anestesiólogo toma sus 2, 4, 5 copas de champán, ¿no?, irresponsablemente, no calcula la cantidad apropiada de anestesia y se produce la muerte? Evidentemente, si esto se prueba, se acreditó que el nexo causal. Finalmente tenemos que estos elementos de la responsabilidad civil, antijuridicidad de la conducta, etcétera, etcétera, se unen a uno más que se llama factor de atribución o culpabilidad. Factor de atribución significa dolo o negligencia. ¿El médico quiso matar al paciente? ¿Lo hizo dolosamente? Por supuesto que no. ¿Por qué lo va a querer matar? Es médico, tiene que cuidar la vida, no lo conoce.
¿Actuó con negligencia? Sí. ¿Una negligencia leve, grave o gravísima? Si quieren ustedes, ¿no? Leve, intermedia o muy grave. Esto es una cuestión de valoración, a veces no es fácil. Evidentemente consumir alcohol, aunque sea una cantidad mínima en una condición tan difícil como es la de la atención de los médicos en emergencia, significaría indudablemente una negligencia gravísima, que se denomina culpa inexcusable. Consecuentemente, se comprende este factor. Una vez que se han concurrido en estos elementos de la responsabilidad civil, obrar humana, antijuricidad de la conducta, daño, nexo causal y factor de retribución, tenemos que analizar el siguiente, que es el daño. ¿Qué daño se ha producido? En este caso, un daño a la vida. ¿Es no patrimonial? Sí. ¿Pero es un daño patrimonial? Por supuesto. O sea que concurre un daño no patrimonial con un daño patrimonial de una persona que de repente era sustento de su hogar. ¿Qué va a suceder? Se va a tener que cuantificar el daño. Cuantificar por la pérdida de la vida, de la relación afectiva y de cuidado que debe tener ese padre hacia sus hijos, que no es demandado por alimentos. La situación material de proveer al sostenimiento de su hogar durante 10, 15, 20 años hasta que sus hijos sean mayores y puedan valerse por sí mismos. Y la doctrina no es ni uniforme ni sencilla cuantificar un daño. ¿Existen criterios para cuantificar el daño? Sí, desde los más simples hasta los más complejos. El más simple es ver qué dijeron los tribunales en este caso, de pérdida de la vida por parte de un médico. Y más complejos, se tienen que determinar las circunstancias en las que actuó, la edad de la víctima, la edad de las personas dependientes, etcétera, 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 etcétera. Consecuentemente, este tema de la responsabilidad civil que les estoy enfocando como parte preliminar al tema, que es la responsabilidad del Estado por error judicial, nos lleva a una pregunta necesaria. ¿Cuál es esa pregunta necesaria? La pregunta es: ¿existirá alguien en la sociedad, persona natural o persona jurídica, que esté exenta de responder ante un daño causado? Si yo le pregunto a alguien, si tú rompes un florero en la casa de tu amiga, ¿tienes que responder? Sí. Y si en tu centro de trabajo negligentemente haces caer la laptop y se malogra y se utiliza, ¿tienes que pagar? Sí. ¿Y existirá alguien, vuelvo a repetir, persona natural o jurídica, que no tenga que pagar? Tú rompí, pero rompí y no pago. ¿Por qué? Porque la ley dice que no tengo que pagar. ¿Existirá eso? No, ¿no es cierto? No lo sabemos, pero nuestro sentido común nos dice que no. No puede existir alguien, persona natural o entidad jurídica, que sea irresponsable. Sin embargo, esto, como en el mundo del derecho, las cosas no son como son en el mundo que nosotros nos imaginaríamos que quisiera que sea, no fue siempre así. ¿Por qué? Porque hablando en algo que ya nos compete directamente a nosotros, los abogados, los estudiantes de derecho, tenemos a dos personas, una natural y una jurídica, que se duda si deben responder o no deben responder. La primera, el juez. La segunda, el Estado por responsabilidad del juez. No digo del Estado por responsabilidad general, que no es mi tema ni podría afirmar cómo funciona en sentido de responsabilidad. ¿El juez es responsable o no es responsable cuando en el ejercicio de su función jurisdiccional y al dictar sus sentencias, etcétera, etcétera, causa daño a las partes? Eso no es responsable. Dos, el Estado que designó al juez a través de los órganos competentes, ¿no? El Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora se llama Junta Nacional de Justicia, quien fuera, designó un juez, puso el cargo, etcétera, etcétera, etcétera. A través de él se nombró el juez, pero finalmente el Estado es el que lo nombró. ¿El Estado es responsable por error del juez o no? ¿Qué piensan ustedes?
Primero, resolvamos la primera inquietud. Desde las constituciones, desde la primera constitución del Perú de 1823, varias constituciones, como 4 o 5, hablaron de la responsabilidad del juez. No dijeron civil, o sea, patrimonial, dijeron responsabilidad. Y esta responsabilidad dijo cuando el juez recibe dinero, ahora se llama cohecho, ¿no? Cuando el juez actúa dolosamente en cualquiera de las formas que fuera, dijo, los jueces deben responder. No solamente eso, desde Roma y antes de Roma se establecía la responsabilidad, no decía penal, pero sí responsabilidad de los jueces por recibir dinero. Siempre se entendió que la discusión entre dos partes ante un juez podía alguien, una de esas partes, ¿no?, entregar una suma de dinero al juez para que lo favorezca. O el juez pedirla, en cualquiera es un delito que tiene dos modalidades, cohecho activo o pasivo. En cualquiera de estas dos formalidades, si el juez pide o si el juez recibe, le da o pide, el juez era responsable. Luego nuestras constituciones no dicen nada, pero hasta la última no hablan de la responsabilidad del juez, hablan de la responsabilidad del Estado, pero todavía no estamos hablando de la responsabilidad del Estado. Terminemos con la responsabilidad del juez. Entonces, el Código Procesal Civil de 1993, el código vigente, dice que el juez resuelve en caso de dolo, responde en caso de dolo. ¿Qué es dolo? Obrar con fraude, obrar con engaño. Sabiendo que está haciendo algo mal, lo hace. Siendo consciente y libre de que su actividad es contraria al ordenamiento jurídico, con libertad decide actuar mal. En este momento ya lo relojó puesto este libro. Pero ¿por qué rompes el libro? No tiene sentido. O empiezo a romper las plantas que están en el jardín. No tiene sentido. Entonces, el juez es responsable. ¿Esto es evidente? Sí. No podía ser, ¿no?, de otra manera. Pero existirá casos donde nosotros podamos probar que el juez consciente y deliberadamente actuó con dolo. Muy pocos casos, pero sí. Un juez que detesta la homosexualidad y el litigante es homosexual. Y se puede probar, hechos, etcétera, que esto fue así. En otros casos se ha probado que los jueces, evidentemente, por hecho, recibieron dinero. Existen audios, existen filmaciones, investigaciones, etcétera, donde se prueba que los magistrados actuaron con dolo y responderán. El segundo caso, muy pocos, pero finalmente existen, se ha probado y se ha determinado esa responsabilidad. La responsabilidad civil, la responsabilidad no por dolo, la responsabilidad por culpa. ¿Qué culpa? Los jueces solo responden por culpa inexcusable. ¿Qué es culpa inexcusable? Culpa inexcusable es que yo agarre en este momento y diga, pues, señores, tenemos una mesa en el centro, todos están comiendo, y dejo una suma de dinero y me voy. Y quiero que nadie se la robe. Me dicen, ya está, hay más de 400 personas, están comiendo, has dejado. Eso no lo haría sino un torpe, no lo haría sino un necio, no lo haría alguien con el mínimo de sentido común, no lo haría cualquier persona. Hay que tener menos de sentido común para hacerlo. Eso se llama ¿qué? La culpa que no tiene excusas, ¿no es cierto? Por eso se llama ¿qué? Inexcusable. Ese es el único grado de responsabilidad por el cual el juez peruano responde. ¿Sorprendente o no? ¿Indignante o no? Si bien es cierto que este tema no es tan sencillo como se puede poder explicar, y hay que ver qué es inexcusable para un juez, porque un juez tiene una alta formación jurídica, etcétera, 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 el solo hecho de estar constreñidos a la palabra culpa inexcusable, y además por grave error de derechos, desconocer hechos, etcétera, pone 3 casos de nuestro Código Procesal Civil, ha restringido a tal modo el grado de responsabilidad que en la práctica no existe, que en el plano de la realidad, ¿no es cierto?, no se da, no se configura. ¿Me comprende?
En el fondo, ningún juez comete algo con tanta negligencia para que sea pasible de un proceso judicial y responda. Porque le hemos restringido de tal manera su grado de responsabilidad que es prácticamente inexistente, lo cual es grave y se debe ver los mecanismos para modificar esta norma. Pero vayamos ahora a lo siguiente, vayamos a la responsabilidad del Estado. ¿El Estado debe responder por error de un juez o no? ¿No es cierto? Porque si el Estado debe responder, entonces resulta que un daño de menor cuantía podrá responder el patrimonio de un juez. Pero si se produce un daño ambiental, si se produce un daño al patrimonio de la nación, si se produce un daño importante a una municipalidad, a una persona jurídica, y esto es culpa de un juez, y son muchos millones los que se generan como daño, y probamos que existió esta negligencia, ¿el juez podrá responder? No. Patrimonialmente no, porque el sueldo de un juez no alcanzaría para eso. En segundo lugar, existen normas que limitan, ¿no?, afectan el patrimonio y consecuentemente y directamente los saberes de un juez. No pueden afectarle un monto determinado, según nuestro Código Procesal Civil. Consecuentemente, ¿el Estado debe responder o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Debe responder o no el Estado? Un juez comete un error, produce un gran daño, determina que es así, él no puede pagar. ¿El Estado debe responder por el error del juez o no debe responder? La respuesta para nuestra constitución política es que si se trata de una cuestión que no sea penal y que no sea detención arbitraria, el Estado no responde. ¿Sí? ¿Han comprendido bien? Lo repito. La Constitución Política del Perú de 1979, no la actual, vamos a leer la anterior, dice: el Estado indemnizará a las víctimas de los errores judiciales en materia criminal. La del 79 decía materia criminal, con lo cual solo la responsabilidad derivada de un juez penal, en cualquiera de sus formas, el Estado respondía. Pero la Constitución actual dice, la del 93, la indemnización es la forma que determina la ley por errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias. Entonces, todo indica que los jueces el Estado solo responde ¿por qué? Por error de un juez solo en caso de ¿qué? De materia penal. Y hace un énfasis en la detención arbitraria. Y todo lo demás de lo penal sí, todo lo demás que no es penal, en materia civil, en materia laboral, en materia constitucional, en todos los contencioso administrativa, en todos los otros aspectos, el Estado no responderá. Pero no, el tema no es tan fácil. ¿Por qué? Porque cuando está vigente la Constitución de 1979, se dicta el Código Procesal Civil de 1993, que dice que el juez es civilmente responsable, pero es solidariamente responsable del Estado. Entonces, el Código Procesal Civil, en el artículo 516, responsabiliza al Estado para todo. Pero la Constitución de 1993, que empieza a regir en 1994, 6 meses después de iniciado la vigencia del Código Procesal, dice lo que les he dicho, que el Estado solo responderá ¿qué? En cuestiones criminales y por detenciones arbitrarias. Consecuentemente surge la duda jurídica, para eso somos abogados. ¿Puede el Código Procesal Civil establecer responsabilidad del Estado en materia que no sea criminal y detención arbitraria? ¿Puede el Código Procesal Civil, norma legal, superar los alcances de la norma constitucional? Creemos que la respuesta es no. Que el artículo 516 del Código Procesal Civil sería una norma que inconstitucional en cuanto afecta al Estado para responder por error judicial en materia que no sea penal.
Consecuentemente, yo ya quiero terminar la exposición sobre este tema, espero que les haya gustado y espero que se haya entendido. Creo que nuestro Código Procesal Civil debe ser modificado. Creo que se debe establecer una responsabilidad del juez para situaciones graves, no leves, evidentemente, para situaciones graves y para situaciones muy graves. Y tendrá que ser la doctrina quien establezca esta responsabilidad de los jueces. Y segundo, y más importante, modificar nuestra constitución política para decir que el Estado sí responde por el error judicial en todos los casos en que este error judicial esté probado y evidentemente haya causado daño. De ser así, creo que la sociedad podrá marchar mejor y podremos encontrar en los casos que se presenten ante la judicatura una indemnización, porque un daño por principio de derecho jamás debe dejar de ser indemnizado. Por su atención, muchísimas gracias.